Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. Periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Con nuestros enfermos y con los pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nos convertimos, debemos convertirnos. Todo es relativo. Qué pena. Debemos transformar nuestro espíritu bien conformado en nuestra niñez de ser solidarios con los demás. Y nuestros enfermos deben ser esencialmente enfermos de todos los que estamos escuchando este programa y los que no. Yo quiero solicitar un gesto de protesta a la par que de pedido exigente, de signo igualmente solidario de parte de todos ustedes. ¿Cómo va a ser posible que una persona desahuciada prácticamente a usar una prótesis tenga que aguardar más de 2 años para que las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en sus respectivas divisiones administrativas le provean apenas de una prótesis? Y hay una calamidad generalizada. Asuntos que antes se preocupaban en la Asamblea Nacional. Los congresos de la República eran escenarios de reclamos públicos, a la inercia, al descuido o a la otra afición de los políticos que se hacen y se convierten también en gendarmes de los buenos negocios. Para ellos. Entonces no hay liquidez, las partidas gubernamentales se negocian con el director de turno y con la autoridad hospitalaria. La autoridad hospitalaria igualmente de turno. Un médico que se ha distinguido desde hace muchísimo tiempo, solidario, exigente, y ha tenido la adversión de las autoridades de turno, especialmente de los pícaros, uno de cuyos episodios vamos a tratar en segunda hora, tengo entendido. Yo le pido a usted, señor doctor Juan Barriga, que tenga la gentileza de darnos un informe flash sobre lo que está ocurriendo desde hace no 2 meses, no 6 meses, desde hace más de 2 años que los enfermos de los hospitales de nuestro país, administrados lamentablemente por el Instituto, las prótesis correspondientes, no obtienen y andan enterrados en una cama, porque es un entierro antes de hora. A mí me duele profundamente y esto debe indignar a más de una autoridad, comenzando por el señor presidente de la República. Hoy por ti. Nosotros hemos ido por usted, señor presidente, siempre respetándolo, considerando los enormes sacrificios que usted, para cumplir con los mandos y obligaciones presidenciales, usted ha tenido que agotar, y lo ha hecho con gran sacrificio.
A veces lo vemos a usted muy pálido. Nos duele su estado anímico, pero usted disimula y sigue adelante. En homenaje a esa fortaleza, tenga la gentileza de censurar estos actos de descuido, estos actos de abandono, a quienes, señoras y señores, necesitan de una prótesis. ¿Cómo le parece, doctor? Usted que ha sido un bastión de este reclamo en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que ha tenido todavía posibilidades de defenderse ante los arrebatos, por favor, ante los arrebatos de reclamos de las autoridades internas de la institución. ¿Qué? Muy buenos días, Juan Barriga. Muy buenos días. Bueno, la verdad es muy lamentable y es totalmente cierto. He escuchado muy detenidamente sus palabras. No solamente pasa por el IES, o sea, pasa por lo que es salud, los hospitales públicos. Nosotros, como servicio del Hospital Pablo Arturo Suárez, recibimos pacientes, no solamente pacientes que tienen derecho a una institución pública, sino también pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pacientes del ISFA, pacientes me refiero a los pacientes que tienen derecho al hospital militar, a la policía. Antes, como usted lo mencionaba, la gente podía acercarse y reclamar y hacer valer sus derechos a su respectivo tiempo a las autoridades. Hace mucho tiempo nos callaron, nos persiguieron. Tienen que seguir un órgano regular y taparnos la boca y decirla. Y el médico, con mucha razón, tiene temor de decir lo que usted acaba de decir. Temor de su puesto, temor de ser echado, y hoy más, ¿no? O sea, cuando uno reclama más de un hospital en determinados centros grandes de salud, a la persona que reclama, no está de acuerdo, es cambiado, y se sigue manteniendo la necesidad, la gran necesidad y la pobre gestión que se hace para solucionar estos problemas. No nos olvidemos que en el gobierno anterior se hicieron como 18 hospitales gigantes a nivel nacional y más del 50% están sin funcionar. La organización de la salud, como se ha venido manejando desde el gobierno anterior, no da cabida, no hay los médicos, no hay los materiales necesarios. Uh-huh. Entonces estas son importaciones, doctor Juan. Estas son importaciones. Sí. Alrededor de 3.000 pacientes, entiendo que constituyen el universo de afectados. Que es un calvario para sus familiares y para confiaron su cobertura. Pero déjeme terminar. Estos 3.000 pacientes del Seguro Social que esperan una prótesis, más o menos tienen una temporalidad de aguardar con paciencia de más que de Job, que se comidan los administradores de los hospitales, las gentes que tienen que entregar alícuotas obligatoriamente y permanente y puntualmente a la institución para que estas cosas no se den. Ojalá el informe sea en ese sentido. ¿Es el universo de pacientes del seguro que esperan prótesis en número de 3.000 casos?
Bueno, la verdad es que las estadísticas que usted acaba de dar probablemente superen al doble al seguro. Y el gran grupo de pacientes del Ministerio de Salud es otro tanto. Y las prótesis, cuando uno escucha prótesis, considera o piensa que es solamente una prótesis de cadera. Las prótesis o los cambios o los recambios de las articulaciones dañadas son cadera, rodilla, hombro, codo, tobillo, y entonces con seguridad supera la cantidad que usted está diciendo, si sumamos a eso los pacientes atendidos también por el Ministerio de Salud. La organización, a ver, las prótesis, como usted las menciona, tienen procedencia de varios países. De varios países, el Ecuador no hace prótesis. La mayoría de países coloca una prótesis, no es una prótesis ecuatoriana, ni venezolana, ni boliviana, ni peruana. Son prótesis, normalmente son europeas y últimamente asiáticas. Entonces, los procesos son los que marcan la diferencia. Las autoridades son las que marcan la diferencia en dar una buena solución a los pacientes. Entonces, cuando la salud deje de funcionar políticamente y tenga políticas de salud, los pacientes van a mejorar. Yo creo que no hemos podido solucionar, las personas que aún podemos reclamar con orgullo. Yo vivo en un ámbito que a mí me fascina, que es dar la atención desde que era estudiante, y que a veces y con mucha frecuencia somos perseguidos por hablar y decir las cosas como son las cosas que truncan, que mejoren la salud. Hay muchas personas salubristas que no son tomadas en cuenta para manejar la salud a su debido tiempo. Yo creo que ese porcentaje que usted le mencionó, mire, para poder solucionar solamente eso, de 3,000 pacientes estaríamos hablando de que tendrían que operar 10 diarios, y eso es casi imposible, porque la mayoría de hospitales, los quirófanos no son exclusivos para traumatología, y el médico tiene que estar rogando, tiene que estar peleando en el buen sentido de la palabra para que le den un quirófano. El Ministerio de Salud hizo un programa que se denomina Sigovito para Arturo Suárez. Nosotros tenemos el material, pero no tenemos quirófanos. En otros hospitales tienen quirófanos, pero no tienen materiales. En otros no tienen el personal. Entonces la organización tiene que tratarse multidisciplinariamente para tratar los pacientes. La gente no es solamente del Seguro Social. Nosotros en el Hospital Pablo Arturo Suárez no hacemos ninguna diferencia con nadie. Nos graduamos los médicos para atender privados, morenitos, extranjeros. Decirle, no, sabe que le corresponde a usted el seguro no atiende pacientes de prótesis para pacientes del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque la salud se maneja así, si todos son iguales. Nosotros hemos tenido, mire, un porcentaje, es gravísimo lo que voy a decir, capaz que a más de uno le moleste. Nuestro presupuesto se acabó antes del tiempo previsto porque hemos atendido un porcentaje altísimo de gente extranjera, altísimo. Cuando uno hace presupuestos para mejorar un servicio y resulta que no contaba que íbamos a tener que atender temas y programas que tienen que solucionar la salud. Nosotros, los empleados, los burócratas, como se dice, y que hacemos y damos la cara todos los días, esos somos los que estamos complicados. Mire, en mi servicio, cuando paso visita al paciente, le tengo que decir que se va a operar lo más pronto posible. Imagínense, o sea, si cuando la salud pública, la gente piense que tiene que ser tratado como un hospital privado, ahí va a mejorar.
En los hospitales privados no se suspenden las cirugías. En los hospitales privados se hacen rápido las cirugías, pero no todos los pacientes están capacitados para sacar lo que cuesta una cirugía de esa, que es un costo altísimo hacer, y más de uno no tiene ni para poder comprar una medicación, peor para pagar una cirugía de alta complejidad. Entonces sí tenemos problemas. Yo le agradezco porque eso abre las puertas para la gente que nos oye. Usted hablaba del señor presidente. Ojalá nos dé cabida a sus palabras, a las mías, que esté gente capacitada para solucionar los problemas de adquisición, de cómo manejar la salud. Así es. Porque el problema no es de hoy, ¿no? Es de hace mucho tiempo. Una víctima del destino. Y nosotros consideramos esa situación y por eso esbozamos este clamor que lo transmitimos también aprovechando su concurrencia al señor asambleísta don Roberto Gómez para que nos haga el favor de ejercitar algún tipo de, no de gestión, pues, porque no estamos para que nuestros diputados sean palanqueadores, sino exigentes del cumplimiento del deber de las otras instituciones. Y apreciado señor asambleísta, muchas gracias. Doctor, me quedo muy reconocido. Qué bueno que hayamos coincidido una vez más con esta súplica, que será bien entendida y aplaudida. Los aplausos para usted. Lo mío es una obligación de reclamo social permanente. Qué bueno que estemos en contacto, por ejemplo, en la misma y pariente político, el doctor Reinaldo Páez, también un médico pundonoroso, allí en el hospital del IES. ¿Y cuántos médicos, señores médicos, protesten, hagan guerra? Pero esto no puede acontecer. Son dineros ahorrados por los mismos afiliados. No están regalando como en los hospitales públicos. Regalo en los hospitales públicos. También una gravísima equivocación de mi parte. Pero qué bueno que hayamos abogado y señor presidente, un cambio allí. Pero soy honesto, no quiero dar nombres. Un cambio no de un médico, sino de una conducción de todo el ámbito. Mi cordial bienvenida, decía Ramiro Román, a Sebastián Mantilla y al señor asambleísta don Roberto Gómez, porque no quieren ir los líderes indígenas que reclaman protagonismo político de altísimo nivel, están en su derecho de aspirar. Y es posible incluso que la respuesta bajo la engañifa correísta y ese liderazgo nefasto que ha sido para el país es uno de los causantes de todos estos, llamemos, ilícitos contra la fe pública, el ordenamiento jurídico, la disciplina social y administrativa. En fin, vamos adelante. ¿No quieren ir los señores, señor diputado, no quieren ir a cumplir con su deber ante las autoridades judiciales, especialmente ante la Fiscalía? ¿No quieren concurrir a explicar su respectiva situación los señores líderes indígenas por las movilizaciones del mes de octubre? Que asimilando una táctica eminentemente de Rafael Correa, el expresidente de la República, ellos estuvieron prestos a clausurarle al país, a acabarle con el país. ¿Cuántos activos igualmente se terminaron en esa gesta muy controversial, por decirlo menos? ¿Qué nos debe el Parlamento ecuatoriano respecto a la exigencia de que los dirigentes indígenas también cumplan con las autoridades judiciales? Roberto Gómez.
Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí esta mañana y un saludo a todos. Mire, en la Asamblea Nacional se está investigando en una comisión el tema de las revueltas y tienen que establecerse en ese espacio las responsabilidades de todos los funcionarios que actuaron mal y también, una vez que se ha identificado cuáles son las personas que han ido y sus exposiciones, yo creo que tenemos que también conversar con la Fiscalía General del Estado para que haga su trabajo de manera integral. Y es que si hay unas personas que, por decirles incitadoras, están siendo investigadas y lo están haciendo mientras son retenidas, no es posible que hayan otras personas que, habiendo estado y siendo parte de los hechos y habiendo cometido los excesos que todos, lo que se pide es que a todos se los investigue por igual. Una cosa es la protesta, inclusive, digamos, la que cae en ciertos excesos dentro de la misma ley, cuestiones reprochables, pero dentro de la ley. Otra es cuando se retiene policías, se les golpea en la cabeza, se les pide que se... Y a periodistas también, se les pide que se le revelen al presidente de la República y no pasa nada. Y ahí el tema es peor, porque se deja la duda de la no investigación formal, seria y ágil, y luego la duda de por qué las y ágilmente. Y luego esto se traslada. Mire usted cómo todo se ata dentro de la institucionalidad del Ecuador. La ministra de Gobierno es la responsable política por todo lo que pasó ahí. ¿Cómo es posible que 3 veces ataquen Contraloría? 3. Estando a 20 metros de la Asamblea, que sí la pudieron cercar, ya la segunda vez. ¿Cómo es posible que 3 veces? ¿Cómo es posible que sale la ministra de Gobierno a decir que hay 17 personas de una nacionalidad que las han cogido en el aeropuerto y que tienen las hojas de ruta del vicepresidente y el presidente de la República y luego los dejan ir a todos libres porque eran trabajadores de ciertas compañías? ¿Qué credibilidad puede tener una persona así? Y luego, todas esas cosas que pasaron, que hay muchísimas más, que hemos visto que activaron una semana después este protocolo para cuidar a los periodistas, cuando el primer día ya los habían apaleado a los señores periodistas, que fue denunciado todo el día, todo ese día jueves y viernes, del maltrato que tenían. ¿Por qué? Porque cuando se deja sola la fuerza pública, cuando no hay liderazgo, se pone en riesgo a la fuerza pública, que al verse sola caen en excesos que están evidenciados de manera absoluta dentro de los videos. Y de nuevo con el Ministerio de Gobierno, atado al tema de la salud. Yo en estos días he venido denunciando, estimados oyentes, estimado Gonzalo, a usted, y usted lo ha escuchado, yo creo como todos lo han escuchado, un tema justamente de los hospitales públicos. Justamente de los hospitales públicos. ¿Cómo es posible que antes se decía que se repartían las aduanas? Ese era lo que se sabía cuando era yo muy joven. Ahora se reparten los hospitales. Ahora lo que dicen es que se reparten. Van a ustedes escuchar a la ministra de Gobierno recibir una llamada de una denuncia y hacer absolutamente nada. Le voy a pasar si usted me lo permite. Desde luego. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señora ministra. ¿Y con quién hablas? Con Natalia Rosas, gerente del hospital de Tulcán. Qué gusto saludarle, Natalia. Cuénteme. Señora ministra, tenga la gentileza, le voy a robar 2 minutitos de su tiempo. Sí, le escucho. Renuncia. Aunque era de su parte, el señor Andrés Romo me dice que por el hecho de no haberle concedido algunos contratos, pues presente el día de hoy mi renuncia. Simplemente decirle, señora ministra, que yo sé que él me dijo que es su tío y todo, y no pude hacerlo, más bien a pedirle 10.000 disculpas y agradecerle por la oportunidad que me dio de haber estado aquí. Mire, a usted la única persona que le puede pedir su renuncia son sus superiores. Si sus superiores no se la piden, no tendría que ponerla. Yo le agradezco mucho, señora ministra, y
Y imagínense esto, yo escuchaba al principio en la apertura del programa, ¿no?, que estaba el presidente de la República, Lenín Moreno, a quien yo me opongo contundentemente a la mayoría de cosas, pero también me agarro de las cosas buenas que puede decir. Y se escucha en la apertura que ustedes ponen, combatir la corrupción, la de afuera, la de adentro, toda, venga de donde venga. ¿Y qué hace la ministra de Gobierno cuando le dice a un funcionario público valiente que va a poner una renuncia por presiones de su tío, porque está pidiendo ciertas prebendas y ciertos beneficios, como usted lo comentaba hace poco? ¿Qué hace? Le dice, no, usted no tiene por qué renunciar. Tiene que decirle, vea señora, primero, esta es la verdad, que no lo niega lo que ella dice. Segundo, usted tiene que denunciarlo, le pido de favor que ponga una denuncia. Tercero, venga donde mí, para ir juntos a ver qué está pasando. Y luego poner una denuncia. Pero no es que le dicen, no, usted no tiene por qué denunciar, mejor quédese. Más que esto, y el artículo que nosotros vemos en el COIP, el 277, obliga a cualquier funcionario público que podría conocer del convencimiento de un delito, ponerlo a conocimiento de las autoridades. Yo, cuando he conocido esto está en la Comisión de Fiscalización desde el día 21 de enero denunciado. Yo lo he puesto en conocimiento del presidente de la Asamblea para que le pregunte a la fiscal general si conoce alguna denuncia de este tipo por parte de la ministra. Le he pedido al presidente de la Asamblea que nos dé esa información muy rápidamente para poder tomar las acciones siguientes. Pero aquí estamos hablando de la corrupción. Estamos hablando de que, digamos que antes en las aduanas, si se la repartían, era una grosería brutal que afectaba al Estado económicamente. Pero aquí, cuando se reparten los hospitales, la gente se muere. Y yo no he determinado y no se ha investigado si esto está sucediendo o no, pero aquí sí hay una cuestión real. La cuestión real es que hay una denuncia de una funcionaria a la ministra de Gobierno, del presidente de la República, que le pide a los funcionarios que denuncien. Ella dice, quédese calladita nomás. Usted no tiene por qué renunciar. No le dice, no, eso no está bien. La locura, no. Forma parte de, y si no ha denunciado hasta ahora, por esto también. Y no solo eso, por cuestiones menores hacen ruedas de prensa para anunciar cosas. ¿Cómo así nos salen a decir, vean, estamos aquí combatiendo la corrupción en los hospitales para que no se muera la gente? Los familiares de todos los ciudadanos se atienden en los hospitales públicos. Y más allá de eso, viene el tema de cómo es posible un gobierno que dice que combate a la corrupción, tiene un ministro de gobierno que se entera de uno de estos hechos y no hace nada. No hace nada. ¿Y cómo respondemos en la Asamblea? Yo me tomé el pleno. Estábamos haciendo el debate de la ley de pesca y claro, hablé de la ley de pesca justamente de unas personas que querían para ponerlo en conocimiento del presidente de la comisión y luego tuve que hablar de la gente que está pescando contratos en los hospitales y puse este audio en el pleno. Y luego me fui a la Comisión de Fiscalización y puse este audio en la Comisión de Fiscalización. Ojalá que rápidamente tratemos este tema. Pero ¿de qué estamos hablando cuando se mantiene un gobierno así? Un gobierno que tiene que estar encargado de la seguridad de la República anterior, que blindaba y mantenía a los ministros a cuenta de un capital político, al anterior, digamos, a base de prepotencia y de utilización de todas las instituciones del Estado. ¿Y este qué? El presidente de la República tiene mucho que demostrarle al Ecuador todavía en términos del combate a la corrupción real, y le tomamos la palabra. Necesitamos que la estabilidad se base en la ética de los funcionarios públicos. Y aquí está el audio de una ministra de Gobierno que conoce un acto de corrupción y el gobierno la protege. Y yo le agradezco por dar la oportunidad de venir a presentar esto aquí, porque a fin de cuentas se necesita que la ciudadanía sepa que en la Asamblea Nacional sí hacemos todo lo que podemos hacer para combatir la corrupción y para poner funcionarios públicos o para mantenerlos que pues respondan a la confianza de la gente protegiendo a la ciudadanía. Roberto, muchas gracias. De veras, estamos en la misma dimensión de impotencia y a la vez irritación. En nuestro signo solidario como periodista y como asambleísta de la República, en su caso, pues tiene
todo el escenario para recabar por lo menos una explicación. Poner al señor presidente a visualizar estos conflictos, como yo, por ejemplo, de haberlos conocido, lo hubiera planteado esta víspera, donde primó en mí una especie de afecto, pero también de reclamo. Estuve en una dualidad que convenía, porque no todo está mal, lo ejecutado y realizado por la ministra. Pero, en fin, esto es grave. Yo quiero que tengan ustedes, señores invitados, don doctor Ramiro Román, doctor Sebastián Mantilla y el propio asambleísta Gómez, que tengan la gentileza de referirse ahora a la ausencia. Se alzaron de hombros aconteciendo el día de hoy, porque el día de hoy el presidente del movimiento indígena y además el asambleísta el dirigente indígena también y ex parlamentario Rafael Pandán ocupó alguna función especial, pero este momento ostenta la presidencia del Parlamento de Nacionalidades desde la Amazonía. Isa debió haber concurrido esta víspera, es decir, debería acudir el día de hoy. El que falló ayer fue Jaime. Jaime Vargas ha dicho que ya verá cuándo puede concurrir o responder a este llamado. Yo estoy recordando los hechos de octubre que un igualmente ex alcalde de Quito, el señor Jalyu, ex candidato a la alcaldía de Quito. A ver, ¿me da viendo esa hoja de ruta del político local? El señor Jalyu también ha denunciado al señor alcalde en rigor, Jorge Yunda. A él lo acusa por el delito de omisión de medidas de protección a personas y bienes indicó que lo hará en otro llamado. Él pone las condiciones y los plazos de concurrencia. Nadie respeta a la institucionalidad. La ministra de Gobierno ha expresado que en las movilizaciones hubo, de hecho, pues ministra, hubo violencia, de hecho hubo vandalismo y se perpetraron algunos delitos. Se ha puesto a visitar las comunidades, llevando una especie de ayuda, de ayuda y de apoyo gubernamentales. Allí Jaime Vargas ha detenido a una de estas patrullas de solidaridad de parte del Ministerio de Gobierno o del Gobierno Nacional y les ha dicho: aquí no estamos jugando, hemos mirado hermanos morir, estamos dispuestos a cualquier cosa. Un video que apareció grabado el día 24 de noviembre del 2019, después de un incidente entre dirigentes indígenas y policías por la presencia de una brigada de... A mí me parece que tenemos que trabajar entre todos con audífonos para poder, para poder controlar los audios que se filtran, especialmente e interfieren el audio de los señores oyentes. Bueno, este señor Vargas no ha concurrido, pero antecitos, unas horas antes, dijo lo siguiente, si es tan amable. La juventud ya no necesita esos líderes que se hacen pasar
y que a veces se lucran a nombre de sus pueblos, a nombre de sus propios hermanos. Compañeros, aquí no estamos jugando. Las que estuvimos en la marcha, las que estuvimos ahí, las que miramos a los hermanos morir, a nosotros sí nos indignan, hermanos y compañeros. Y estamos dispuestos a cualquier cosa, compañeros. Por eso estoy aquí yo. Y aquí entre nosotros, entre pueblos indígenas, no podemos pelear, hermanos, compañeros. Yo evito un audio donde nosotros transmitimos el audio para crear una conciencia de indignación, porque eso no le da derecho al candidato presidencial desde ya, con todo derecho, He tratado con centenares de dirigentes indígenas en mi carrera periodística, pero nunca escuché esas palabras de gruesísimo calibre, que aquí lo difundimos un par de veces, para crear conciencia de los ilimitados calibres que se han insertado, tanto el señor don Jaime, como también el otro, su compañero, diríamos de episodio, que vendría de hecho a ser el señor Leonidas Issa. Estamos en eso. Yo quiero recurrir a un llamado de las autoridades y de los estamentos gubernamentales o legislativos, cuando ellos quieran y tengan, digamos, garantías, no sé qué más estarán exigiendo. Pero ellos, para esbozar unas palabrotas, no tuvieron límite. Exageraron la circunstancia y bueno, ahora no quieren concurrir. ¿Qué puede estar ocurriendo con estos caballeros si se niegan a explicar a las autoridades correspondientes lo que la CONAIE quiere y aspira a hacer? Comunicados, no solo versiones que dicen en el otro lado han sido tergiversadas. ¿Qué puede estar aconteciendo, doctor Ramiro Román y doctor Sebastián Mantilla, con esta negativa de parte de los líderes indígenas a concurrir a los llamados de las autoridades correspondientes? Tenga la bondad, doctor Ramiro. Gracias, mi estimado Gonzalo. Para mí es un gusto estar con el doctor Sebastián Mantilla y señor asambleísta. Realmente, mire, Gonzalo, yo creo que en el país tenemos que tomar algo que es muy importante. Primero, se hizo un paro, vimos actos de violencia, realmente una violencia no solamente física, sino en forma verbal, y estamos ahora planteando una posición de confrontación en los diferentes lugares que se presentan comisiones del gobierno. Yo creo que el presidente Lenín Moreno, desde mi punto de vista, como ecuatoriano más que nada, digo, ha sido paciente. En un momento ha sido paciente, no hace una rueda de prensa o actúa con agresividad en el momento que suceden estas cosas. Lo que sí pasaba antes con el señor Rafael Correa, se presentaba en un canal o en una radio y decía verborreas, porque también hay que tomar en cuenta la condición de la agresión desde el medio de comunicación, como lo planteaba. Pero ahora se está haciendo una posición con los ministros. Ahí se ve muy directamente la aplicación de lo que hace la señora María Paula Romo y lo que hace e hizo hasta cierto momento el ministro de Defensa, el general Jarrín, quien incluso habló más allá. A mí me parece que hubo un momento que el general Jarrín
dijo, no, es que vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a proceder. Entonces yo creo que el presidente también bajó el tono y le dijo, vea, señor Jarrín, espérese un momento, no hable de esa manera. Pero en la posición jurídica... O sea, el presidente cree que reclamó a sus ministros... Yo creo que sí hubo alguna llamada de atención. Y les pidió... Porque cambió la manera de actuar. Tal vez se utilizó... ser democráticos, etcétera, y esa ha sido su manera de actuar. Pero en la posición jurídica que tenemos, la Fiscalía es la que tiene la obligación de investigar. Si tenemos varios delitos, o tenemos un delito, varios delitos, la Fiscalía tiene la obligación de investigarlos y por acción u omisión, porque esto es importante, claro. Porque aquí, por ejemplo, se dice la señora ministra Romo recibe una llamada de una funcionaria pública y quiero tratar el tema asambleísta en ese momento. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Tanto la funcionaria pública o tienen presunción de un delito, tiene que aparecer en la Fiscalía. Así de sencillo. Eso dice la ley, eso dice el COIP y tienen que plantearse. Muchas veces no se presentan las denuncias y vienen los problemas, por un lado. Por otro lado, yo creo que una posición del señor Vargas o de las personas de la CONAIE que no comparecen, tienen libertad para hacerlo. Es una versión libre y voluntaria. Yo quiero dejar claro eso. Es una versión libre y voluntaria. Y cuando hay una versión libre y voluntaria, la libertad permite parecer. Primero, con todo el debido proceso. Quiero dejar claro eso. El debido proceso, ¿qué dice? Tiene que ser convocados, si están suficientemente informados, pueden rendir su versión. En el derecho a defensa, Y perdone, si han actuado directamente ellos en los actos vandálicos, pero ahí tiene otra condición. Mire, la versión que se invita, y tengo entendido que están siendo invitados, es libre y voluntaria. No, por más sospechoso que sea, tiene libertad porque son inocentes todo el tiempo. Y una persona que está en un proceso... Usted es el jurista, claro. Discúlpeme, es que hablemos como abogado. O sea, yo no quiero hacer efectos políticos ni mucho menos. Quiero hablar en leyes. El COIP es muy claro cuando dice la versión tiene que ser, primero, convocado legalmente, notificado legalmente. Si establece que tiene su abogado para defenderse, por obvias razones, comparece. Hacer. Pero en resumen, usted nos dice, bien pueden o no pueden concurrir los dirigentes indígenas. En la primera ocasión veo que es la primera ocasión, en este caso, que están siendo convocados. Pero el momento que no convoque, la Fiscalía sí tiene mecanismos para hacerlos comparecer. ¿Cómo cuáles? Sí establece de que no lo hacen y ve necesidad de la comparecencia. La Fiscalía puede hacerlos comparecer por la fuerza pública y puede darles una acción en la cual les convoca bajo prevenciones legales. Primero, la prevención legal le dice, comparezca o si no, voy a actuar con los funcionarios judiciales que son auxiliares. Ahí está la PJ, los policías judiciales que tienen que hacer comparecer a las personas. Tengo entendido que la segunda ocasión que no quieran ir, sí, con las prevenciones legales que tiene que establecer la Fiscalía, porque si no establece la Fiscalía las prevenciones legales, no existe el efecto. Sí. Entonces, la prevención legal va a dar una posición. Es el anuncio directa que le dicen, si usted no asiste a esta convocatoria de la autoridad, nosotros vamos a proceder a detenerles, censurarle, vamos a hacerle comparecer a la Fiscalía. O físicamente obligarle a que comparezca. Que rinda la versión. ¿A través de una captura sería aquello? Bueno, una comparecencia. Yo hablo de comparecencia. La comparecencia es una invitación bajo la policía judicial y le dice, señor o señora, hágame la fineza de comparecer porque queremos que rinda la versión. En todo caso, la posición dentro del efecto de defensa es establecer justamente una verdad de lo que se le pregunta. ¿Qué es lo que van a hacer en las versiones? La versión es un medio para defenderse, es un medio oral para defenderse.
Y claro, por obvias razones, allí van a tener la oportunidad las personas que son convocadas, en este caso el señor Isa, el señor Vargas o las personas que sean, de ir a expresar su verdad, la verdad que ellos tienen o creen tener. Y eso será analizado por la autoridad, la Fiscalía, y tomando condiciones para establecer qué elementos han aportado. Dentro de aportar elementos, realmente viene también con una cantidad de cosas que ya tiene la Fiscalía. Desde mi punto de vista, la Fiscalía tiene videos, tiene partes policiales, tiene una cantidad de elementos que han ido organizando desde varios momentos, que tendrá que hacer las preguntas respectivas a las personas que comparecen. Entonces, en esta parte yo sí creo, desde mi punto de vista, la institucionalidad tiene que respetarse. Considero que tiene que respetarse. ¿Por qué? Porque en el Ecuador hablamos de mantener un país democrático que tiene instituciones, y las instituciones tienen que... Y la manera de actuar es hacer comparecer para conocer qué es lo que sabe o conoce la persona respecto a lo que se investiga. Eso es en concreto, Gonzalo, lo que realmente sucede en la ley. Doctor Sebastián Mantilla, ¿cómo usted advierte este episodio? Bien no pueden ir, inclusive. ¿Por qué no están obligados a concurrir a emitir sus explicaciones correspondientes o justificaciones inclusive? O los dirigentes indígenas dicen, ellos no son quién para que nos estén obligando a concurrir. A mí me verdadera autoridad jurisdiccional o cosa por el estilo. ¿Le parece, Sebastián, que coincidimos en esa subjetiva apreciación de nuestra parte porque no somos entendidos en la materia? Sin duda, Gonzalo. Gracias por la invitación. Académico, muchas gracias por estar aquí. Al asambleísta Roberto Gómez y al jurista Ramiro Román, un gusto compartir esta mesa de diálogo, de debate. Yo le diría a Gonzalo que preocupa, ¿no? Y preocupa la posición que ha tenido el señor presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, y la dirigencia indígena, no solo ante este pedido de la Fiscalía para que pueda comparecer de manera libre, voluntaria, a dar sus declaraciones. Lo que pasa es que, Gonzalo, si uno ve en perspectiva lo que no solo ha pasado en los últimos días, sino lo que pasó previo a las movilizaciones de octubre, es donde de alguna manera se ha querido también incluso desconocer de que vivimos en un Estado de Derecho y de que, aunque el señor Vargas dirige una organización, no un Estado, no un país, no un Estado dentro de un Estado, porque así parece que se define, así actúa, así hace declaraciones. Ve usted hasta cierto punto, digo yo, no solamente hay una especie de no acatar lo que dice la institucional, lo que dicen las leyes, no acatar lo que le están pidiendo de parte de la Fiscalía como tal, sino de prácticamente incluso, vea usted, se creen con la autoridad e incluso la legitimidad para no solamente cuestionar la Fiscalía, la justicia, el Estado, el orden constituido, sino incluso, mire usted, como declaraciones y órdenes que ha dado el señor Vargas en días pasados para impedir que una brigada del Ministerio pueda ingresar al área de Tigua. Entonces, incluso después de esas mismas declaraciones, ha advertido, incluso hasta cierto punto, ha amenazado al mismo gobierno de que cualquier situación que se pueda dar, no solo ahí, sino en cualquier localidad donde existe población indígena, les tienen que consultar a ellos primero. O sea, les tienen que consultar a ellos primero, como que ellos son una supraautoridad que está más allá o que tiene mayor poder que el presidente de la República, que la Asamblea, que un juez, que un alcalde, que un prefecto, etcétera. Yo creo que el señor Vargas está actuando como que fuera así. Y yo creo que el señor Vargas se ha extralimitado y creo que eventualmente, justamente a partir de las movilizaciones indígenas, tomó a cierto punto un cierto aire y una cierta, digamos, como, ¿qué sería? Prepotencia,
que ahora ya son muy fuertes, que ahora pueden poner en jaque al gobierno, a un gobierno débil, a un gobierno que le falta liderazgo, a un gobierno que ha dejado que las cosas avancen hasta esta situación. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, ya es hora no solo que el gobierno actúe, sino que la justicia actúe. Y creo que luego de este pedido de versión voluntaria, la misma Fiscalía debería actuar. Yo insisto en este sentido de que la Asamblea Nacional, incluso esta misma comisión que se ha creado para analizar los casos de octubre, y un poco seguirle al juego, al correísmo, en el sentido de decir, a ver, averigüemos las violaciones de los derechos humanos. Señores, y Asamblea Nacional, y aquí es un llamado a la sesión no solamente a esa comisión, sino a la misma Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en las movilizaciones de octubre no apareció en el escenario político nacional. Y me parece también incluso el colmo que ahora, discúlpeme, señor asambleísta Roberto Román, también, Roberto Gómez. Usted también con esta iniciativa de llevar adelante el tema del juicio político a la señora ministra del Interior, le esté haciendo el juego al correísmo. Y que incluso muestre un video, que a mí también incluso me pueden llamar por teléfono y pueden decir, mire, yo soy tal persona, me acaban de asaltar, le quiero decir que tal cosa, o yo soy tal persona, directora, o soy ministro tal, me están diciendo tal cosa. Es una llamada que yo hasta cierto punto le digo, debería corroborarse si es que eso es verdad o no. A uno puede recibir siempre llamadas, puede ser que ese rato me llaman y estoy en el baño. Y me dicen, le quiero decir, ¿sabe qué? Yo soy directora del hospital de Guayaquil y en el hospital de Guayaquil está pasando esta situación y ¿sabe qué? Le quiero informar porque voy a renunciar. Creo que, señor asambleísta, las pruebas incluso de las que usted está mencionando, espero que sean pruebas contundentes para que de alguna manera sustenten una posibilidad de juicio político a la señora ministra del Interior. Pero yo he seguido también, como le digo, como soy bien informado, he seguido la información de prensa y todo lo que sale para enjuiciarle, tanto suyo como de la misma asambleísta Cuesta, curiosamente de Creo, curiosamente que están haciendo coalición y mayoría con el gobierno, curiosamente que son y llegaron a una negociación con el mismo presidente de la Asamblea para compartir el CAL, curiosamente para hacer mayoría con el BIN y el otro grupo político, curiosamente ahora están, digo yo, igual que el señor Vargas, haciendo o adelantándose a la campaña política. Mire usted, en este caso, discúlpeme, señor asambleísta, pero ponen como argumentos para la salida de la ministra del Interior la fuga de Fernando Alvarado, el femicidio de Ibarra. ¿Qué tiene que ver un ministro por un tema de la mala actuación de una policía? No se conoce el paradero de los hackers rusos, la filtración de los datos que se dieron y que ahí debería responder el señor otro ministro que tiene que ver con el tema de las comunicaciones, no la ministra del Interior. Inseguridad ciudadana ha habido y se ha agudizado en los últimos años, incluso por la misma migración, por los mismos errores del presidente de la República y por esta ley desde hace tiempo y que está en la misma Constitución. La fuga de Ricardo Patiño. El tema del señor Ramiro González apresado en el Perú, que ya está, el secuestro de la capital de la República. Eso no se puede culpar a la ministra del Interior. Si yo le digo una cosa, señor asambleísta, si de alguna manera habría que rescatar, porque la situación se volvió caótica, fue más bien la actuación de la misma ministra del Interior y de la Policía Nacional, porque los militares, las Fuerzas Armadas, no actuaron como tenían que haber actuado de manera firme para por la policía y la firmeza de la misma ministra del Interior. No teníamos o vivíamos ahorita en un caos, quién sabe, peor, como el que existe ahorita en Bolivia. Y hay cosas también igualmente como el tema de los ataques de la Contraloría, que de las bombas lacrimógenas que estaban caducadas. Los mismos daños irrogados a la ciudad, a la infraestructura de la ciudad de Quito, calculados por el mismo alcalde Yunda, ya tardecito que no tenemos la grabación, en $2.500 millones. Eso había contabilizado el señor alcalde como daños irrogados a la urbe. Yo sí diría, señor Gonzalo, que a más de pedir una actuación firme de la fiscal a los principales instigadores de esta situación de desestabilización del país, hay que investigar. ¿Cuál era el objetivo final? ¿Cuál era el objetivo principal? Vamos al meollo del asunto. Claro. Se quiso aquí
Asamblea debería concentrarse, debería definir una agenda que esté de alguna manera articulada a los problemas que tiene el país. Si de alguna manera se habla del problema, por ejemplo, de las cárceles y demás, ¿por qué no se legisla en función de los problemas que están ahí? Y ahora se llama a la ministra del Interior para culparle y cargarle toda la culpa. Yo no estoy aquí para defender a la ministra, yo estoy aquí de alguna manera para marcar un contrapunto, y para marcar un contrapunto en el sentido de decir que yo sí veo que la Asamblea Nacional le debe al país. Yo sí veo que ahorita también la fiscal general le está debiendo al país, porque debería ya a este señor Vargas, al señor Issa, ya a esta dirigencia indígena que le está poniendo en jaque al país, y le puso en jaque al país, suspendiendo el agua en Ambato, cortando el bombeo de petróleo. Dice el señor Vargas, ahí está el petróleo debajo de tierra, dice, ahí está enterito. Pero el perjuicio económico que se causó al país, los 2.500 millones de pérdidas económicas, ¿quién le responde al país por eso? A la Propiedad Pública Capitalina ha elaborado un informe no entendible y no sobre... ¿Hasta dónde se van? ¿Hasta dónde se dan las cosas? Y Gonzalo, no se ha hablado. Perdido. Y Gonzalo, disculpe que le interrumpe, pero no se ha hablado tampoco en el tema de, además de la participación de los señores dirigentes de la CONAIE, a más de la participación posiblemente de asambleístas del correísmo y otros asambleístas, la participación de autoridades locales y alcaldes que estuvieron financiando, por ejemplo, la movilización indígena desde las provincias del centro y del norte del país. ¿Qué se ha indagado, por ejemplo, en el papel que tuvieron, por ejemplo, los alcaldes de la provincia de Imbabura, de la provincia de Cotopaxi, de Chimborazo? No hay ningún informe, pero la gente sabe qué es lo que ocurrió. Ahora, yo lo que quisiera es que nos explique, supuestamente, señor asambleísta don Roberto Gómez, ¿qué encierra? ¿Cuál es el contenido de este episodio? Y sus dirigentes estaban preparados para invadir el Palacio Nacional de Gobierno. Esto lo cambió el ejercicio táctico estratégico inspirado no sé por quién, a buena hora, de decirle, presidente, no se quede aquí, porque el plan está concebido por Correa y dentro de la gran familia de, ya no se sabe cómo se llaman en este momento, ¿no? Hay dos denominaciones. La una que recuerdo es Alianza País y la otra que creo que es Revolución Ciudadana. ¿Dónde están sus líderes? Eso es lo que yo siempre estoy en tono reclamante, esbozándole como interrogante a la propia población ecuatoriana. Entonces, la Asamblea no ha estado a la altura. ¿Qué misterio encerraba el hecho de que los líderes indígenas estaban muy preparados dentro del guión estratégico a invadir las instalaciones de la Presidencia de la República en ese día, capturar al presidente Moreno, destituirlo, seguramente enviarle al exterior o condenarlo a una cárcel, ¿no es cierto? Y entonces imponer... Son faltas gravísimas en donde la misión fundamental de la investigación y especialmente la misión fundamental del Parlamento, de la Asamblea, dar estos asuntos y replicarlos por la vía legal a través de algún tipo de sanciones o comparecencias adecuadas. Incluso disponer apresamientos para los potenciales autores, cómplices y encubridores de este atentado contra el derecho nacional, contra la Constitución política del Estado. ¿Ahí qué nos responde Roberto? Bueno, muchísimas gracias. Mire, primero, siempre respetar mucho las opiniones de los ciudadanos. Yo creo que nosotros como asambleístas tenemos que estar bajo el escarnio público de manera permanente. En el momento en que la prensa y la ciudadanía dejan libres a los políticos empiezan a hacer cualquier tontería en contra del Ecuador. En mi caso particular,
como usted, como comentaba, primero, al informarse hay que informarse completo. En el acuerdo legislativo que existió yo voté en contra. Y no es dable decir que... ¿A qué acuerdo se refiere? Al acuerdo legislativo donde se puso al presidente de la Asamblea actual, hace 5 o 6 meses. No cabe decir que se le hace el juego al correísmo al mismo tiempo que se está en un acuerdo legislativo con el morenismo. No cabe. Se le hace el juego al correísmo cuando no se le dice al presidente de la República la verdad. Y cuando se le solapa y se le sostiene ministros incompetentes que tienen malos resultados y luego salen los correístas a decir lo que dicen. Ahí se le hace el juego al correísmo. Una oposición seria como la que yo intento. ¿Y cuáles son esos ministros? El ministro de Finanzas, que a fin de cuentas ha aplicado el mismo plan económico que Carlos de la Torre o Patricio Rivera, más deuda y más impuestos, o la ministra de Gobierno que tiene a la ciudadanía hundida en la inseguridad ciudadana. Y luego, en el juicio político, hay que enterarse bien, lo que se hace primero es poner una cantidad de hechos en los cuales la ministra ha estado involucrada y han terminado mal, en términos de escándalos. Y decir, de estos de aquí, he tomado 4 para este juicio político. Otros de estos procesos van a entrar en futuros procesos políticos. Entonces, todos esos que usted ha mencionado, no todos son hoy parte de. Sin embargo, en todos la ministra ha salido a decir, yo no sé nada, yo no vi, yo no estuve. Con lo cual, ministro de Gobierno, cuando se hace un juicio político, lo que se establece es el nivel de confianza y efectividad del funcionario en el cargo. Luego, para ir al detalle de la Procuraduría, por ejemplo, cuando fue el tema del femicidio de Diana, la Asamblea Nacional estableció un precedente. Fíjense esto, el Procurador General del Estado fue censurado por la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Por una cadena de hechos entre los cuales estaba que 2 de sus abogados fallaron en llegar a un proceso de la importancia que tenía y este es el camino. Está el Procurador General del Estado con toda su estructura activa, que tiene la obligación de sostener el interés del Estado de obtener un resarcimiento económico a nombre de los ciudadanos. Y con toda esa estructura activa hay 2 o 3 abogados que llegan 7 minutos tarde a un juicio y él es sancionado políticamente por eso. ¿Por qué? Porque la Asamblea sanciona políticamente al ministro. De la misma manera, en el femicidio de Ibarra, fue un secuestro, calidad de rehén, porque el 911 así lo dispone, así lo pusimos en los audios, y está la ministra de Gobierno, que tiene toda su estructura activa, que tiene la obligación de defender el interés del Estado en esta vez, de la vida de una ciudadana que está siendo retenida, velada por, en este caso, no 2 abogados, sino 15 o 18 policías, no durante 7 minutos, durante 1 hora y media, y luego no cumplen con el uso de la fuerza debido y esa mujer se muere, la matan. No es solamente un costo económico, sino una pérdida de una vida humana. Ese es el paralelismo, es idéntico. Pero eso va a verificarse con pruebas al canto en el juicio político. Ya está verificado. A la señora. En general no habría responsabilidad, pero hay un decreto que la manda a la ministra a utilizar el uso de la fuerza progresivo dentro de las cárceles para evitar muertes humanas y delitos. Fracasa, hay un decreto. Entonces es distinto. Por eso es importante. ¿Y a usted no enterarse. le parece que era necesario ese decreto? A mí me parece que fue incumplido por la ministra, porque no es que los presos estaban... No, pero si es decreto, ella ha apalancado ese decreto. Correcto, y no solo eso, una de las declaraciones de uno de los generales el otro día fue que la policía podría no haber estado preparada. Si no estaba preparada, no debían enviarla. Entonces no solamente se pone en riesgo la vida de los PPL a cargo del Estado, sino que se pone en riesgo la vida de los policías que mandan a situaciones que no estarían preparados. Okay. Y lo vimos. Ahora, lo último, rapidísimo, luego el tema es que nosotros medimos las responsabilidades políticas de los ministros. Eso es lo que estamos haciendo. Y yo he actuado de manera absolutamente coherente en ese sentido. No cabe decir que se hace el juego de correísmo. Por lo menos en mi caso no. Yo entiendo que es una muletilla que se utiliza regularmente cuando se ataca a la ministra de Gobierno o al Gobierno. Pero yo por eso he venido a decir a la ministra de Gobierno, en su cargo, la vida de la ciudadanía pero corre ustedes peligro. Deben pensarlo mejor. Todavía tienen tiempo para pensarlo mejor. ¿A quién van a favorecer con estos ataques? Yo no tengo nada ni a favor ni en contra de la ministra,
La radio no tiene compromiso con absolutamente nadie, nadie en este país. Incluyo al respetable presidente de la República, incluyo. Nosotros somos muy independientes de sus conductas y se me escucha todos los días las puntualizaciones que yo tengo que necesidad de referirlas y practicarlas. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos desde el lado judicial, doctor Román? Vea, Gonzalo, el planteamiento que está haciendo el asambleísta, y no solamente él, la señora Lourdes Cuesta y la señora Amapola Naranjo, que son los que están, y dentro de esos veo al general Enrique Espinosa, que fue separado también por algún asunto de uso irregular de helicóptero, alguna cosa. Pero lo importante es eso, un buen día. Lo importante es de que el funcionalismo penal tiene que actuar. Y debe actuar con certeza cuando se necesita. Nosotros tenemos un problema en el COIP. Tenemos realmente finalismo. Y cuando tenemos finalismo, tenemos la acción final del resultado y vamos a llegar a hacer algo para que se investigue los actos, etcétera. Pero el funcionalismo penal que no terminamos de porque si la ministra o el ex procurador tienen algunas acciones o han cometido algunas omisiones, tienen que irse explicando dentro del derecho penal cuál fue la acción u omisión que intervinieron. En el aspecto técnico, ¿qué es lo que nos dice aquí? En el acto de función, el funcionario es el principal, es el autor. Comenzamos manteniendo autoría y coautoría en los momentos concretos. Si la ministra de Gobierno tiene conocimiento, tenemos que establecer el tipo subjetivo, pues. Si tiene conocimiento de acto y no interviene o omite intervenir con acto de conocimiento, en la investigación tienen que salir las cosas claras. ¿En qué se convierte la ministra en ese instante? Mire, ahora hablamos de partícipes todos. Tenemos autores y partícipes. Los partícipes, si bien en el Ecuador no se sigue hablando del determinador del acto, y solamente se habla de cómplices, ¿qué pasa en la determinación del acto para que se realice realmente la actuación por acción o omisión del funcionario en la categoría que tenga? Entonces, jurídicamente hablando, yo creo que hay que entendernos, porque a veces tenemos puntos de vista, y yo respeto con el que más realmente los puntos de vista. Puntos de vista discrepantes. Por supuesto, pero yo creo que tenemos que ir a lo que establece nuestra ley. La gente lo que quiere es claridad. Por supuesto. La Fiscalía tiene que investigar efectivamente. Si hay actos flagrantes, tiene que hacer flagrancia. Se acaba el problema. 30 días de una indagación y se acaba el problema. Estamos de la ¿Qué instrucción. significaría eso en contra de los señores dirigentes indígenas? Yo creo que han habido actos directos. Mire, hoy tenemos una noticia que por se instagó que el ataque a ambulancias fue programado porque se creaban, agentes manifiestan que se creaban perfiles falsos para que vayan las ambulancias a ciertos lugares y en los lugares que estaban las atacaban. Es decir, no habían heridos, no había nada, pero comparecían o iban las ambulancias y terminaban destruidas. Tenemos aquí un porcentaje de detenidos, 1.152. Se han preparado heridos, con suficiente tiempo, ¿no, doctor Ramiro? Por supuesto. Hubo un acto de preparación. Bien preparado. Mire, el señor Rafael Correa, si usted ve hasta el día de hoy, tuitea todo momento. El señor Glass, que está preso y que se supone que le controlan hasta los celulares en la cárcel 4, resulta que tuitea todo el tiempo. Vean ustedes lo que pasa públicamente. Entonces, ¿y eso es falla de general Correa, Moncayo? Y en menos de 30 segundos está el señor Glass tuiteando también. Y eso es falla de mi paisano
el general Moncayo, el director de cárceles. Vea, sinceramente, cómo controlen las cárceles tienen que responder los que están allí. Sí. Pero yo sí creo que los Twitter que se están dando son desde el centro carcelario, pues. Y punto final. Pero, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, el señor Correa no ha comparecido nunca en forma personal al país. Yo siempre repito, ojalá en el caso Gabela, si lo podamos traer y donde esté la Interpol intervenga. Se amilanan de convocarlo, tanto autoridades públicas, civiles, yo creo que la doctora Salazar y su equipo de trabajo, judiciales más que todo, tienen que dejar de estar solamente en un caso. La Fiscalía tiene, y repetiré otra vez, tiene que ser autónoma, actuar con autonomía, con dinero propio y más que nada con decisiones propias. Aquí no puede estarse perteneciendo al Consejo de la Judicatura y establecer. No depende del Consejo. No, pero tiene una cantidad de cosas. Así es. El Contralor en las sesiones con Odebrecht y tantas empresas. Y tienen que acusar a las empresas transnacionales, pues. ¿Eso qué significa? Terminamos. Estamos hablando de una cantidad de cosas. Gracias, que están doctor sucediendo. Román. Tenga la bondad, Sebastián. Gonzalo, yo le diría que el país... ¿Eso qué determina? El país está viviendo una situación crítica, yo diría, una situación crítica desde hace algún tiempo atrás, pero también yo diría que se agudizaron con las mismas... Es una anarquía el país. No diría que tan anárquico, pero yo le diría hay una situación en la cual no se observa y no hay un cumplimiento. Descubre usted. Nadie oye a nadie. Nadie actúa de conformidad con la ley, con la... Y a veces se ponen de acuerdo el bien y el mal. Entonces, es una anarquía. Gonzalo, mire lo que yo un poco le voy a decir. Detrás de las protestas de octubre, no hay que desconocer que esas medidas no fueron estudiadas, no fueron comunicadas a tiempo, no fueron socializadas como debería haberse socializado y por eso se dio una, digamos, reacción violenta. Pero también hay que conocer y hay que ser, digamos, claros en que el correísmo estaba a la expectativa de la toma de medidas económicas o medidas de ajuste. Estamos en lo mismo. Y entonces, lo que hay que también de alguna manera también entender, y eso es lo que es un poco la hipótesis que yo manejo, Gonzalo, es que había una clara intención de desestabilizar el régimen, por eso de alguna manera se articularon con algunos actores, actores internacionales, locales el cambio políticos. De sede de gobierno cambió todo y destruyó el guión. Claro, pero le digo con una finalidad, Gonzalo, la finalidad no era solamente que se caiga el gobierno, sino que se caiga el gobierno con la justicia y que todo el proceso un poco de nombramiento de autoridades de control quede en vilo. Y a la final, de alguna manera, tratar de fondo. Lo que el correísmo y el expresidente Correa quiere es evitar a toda costa un juicio por los temas de corrupción, para incluso tener posibilidades políticas para el año 2021. Eso es lo que está en juego. Lo que es lamentable es la crisis. La Contraloría también, pues. Por eso quemaron la Contraloría. Estamos hablando de una cantidad de cosas claras. Así es. Y de elementos que tiene la Fiscalía en investigación y que son totalmente objetivos. Así es. Y eso ha hecho el Contralor también en ese momento. Y entonces yo creo que igualmente hay una cierta debilidad. No estamos pidiendo y no estamos exigiendo que tampoco el presidente Moreno se convierta en un presidente tipo Correa, autoritario. Pero creo que del lado del mismo presidente Moreno hace falta mayor firmeza. Y mayor firmeza para un poco incluso también dar respuesta a todas estas situaciones que están generando inestabilidad. Las declaraciones de los dirigentes indígenas en el hecho de amenazar al vicepresidente de que si es que va a alguna de las comunidades le van a aplicar la justicia indígena, de que ellos no van a declarar la fiscalía, de que el petróleo que está en la Amazonía es de ellos, de que igual vamos a crear un ejército propio, de que, están hablando de una serie de temas que creo yo de alguna manera que se necesita de alguna manera, cierta firmeza o mucho más firmeza, sin ser autoritario. Y esperar también que la misma justicia comience a actuar, fiscalía, jueces y demás. Creo que eso nos va a dar hasta cierto punto una cierta tranquilidad. Y también incluso a la misma ciudadanía de que
No es que salgo a protestar, saqueo, rompo edificios, quemo edificios y aquí no pasa nada. Aquí tiene que llegarse a las últimas consecuencias y la ciudadanía espera que no vuelva a pasar situaciones lamentables como las que pasaron en octubre y que los responsables, no solamente los responsables directos, sino también indirectos, respondan a la justicia y sean sancionados. Caballeros, muchísimas gracias. Gracias, sí, Yo estaba a este momento predispuesto, señoras y señores, a aludir el tema de la proforma presupuestaria, pero estamos tratando de comunicarnos con Walter Spurrier y no lo hemos logrado. Parece que la línea telefónica tiene inconvenientes, porque la proforma presupuestaria para el año 2020, que reconoce un déficit fiscal de más de, tómense de las manos para escuchar esta cifra. La proforma presupuestaria reconoce un déficit fiscal de más de 3.300 millones de dólares. Va a debatirse este día, gracias, que les vaya muy bien. Se debatirá el texto que ha sido analizado durante 2 semanas por la Comisión de Desarrollo Económico. Algunos analistas señalan que tal cifra puede significar que el gobierno esté buscando más recursos, ya que no bastaría con los impuestos. Esta es la segunda interrogante que nos autoformulamos. Otros cuestionan que el presupuesto haya incluido ingresos por concesiones de varios activos del Estado, cuyos balances ni siquiera han sido auditados o de alguna manera actualizados. La Comisión pide al Ejecutivo que revise la clasificación de los ingresos por 2.000 millones de dólares esperados por los procesos de monetización de activos del Estado. Allí está depositada la esperanza de que se venda y de que se haga dinero. Se haga dinero en este momento. El ministro está negociando en Washington, más que con el Fondo Monetario Internacional, con los nuevos dueños de los activos del Estado que van a feriar. Muchos dirán a feriar, pero van a vender. Van a producir dinero constante y sonante, porque de lo contrario, ¿quién responde las necesidades que van a traer consigo el déficit de 3.300 millones? En cuanto a la disminución de los ingresos tributarios que en el 20 se proyectaban sean de 14.000 millones de dólares, que representa un decrecimiento de 6 puntos del presupuesto que llaman codificado al mes de septiembre, la Comisión sugiere que el organismo competente desarrolle estrategias destinadas a reducir la evasión, la elusión y el contrabando para mejorar la recaudación de tributos. En otras recomendaciones, el informe señala que la Comisión hace notar, la elevación del egreso en algunos gastos no permanentes, por lo que recomienda hacer una priorización y racionalización de los gastos, que me parece un mejor camino. Y asimismo que la metodología para elaborar la proforma debe considerar proyecciones un poco más precisas, ¿no? Puesto que se ha evidenciado una importante diferencia entre el presupuesto aprobado, el codificado y el que busca ejecutarse, o está plenamente ya ejecutado. Pero el Pleno tiene plazo hasta el 30 de este mes para aprobar y para observar la proforma en un solo debate y con la mayoría absoluta. Estaremos otro momentito molestando a Walter Spurrier desde su oficina enterada de todos estos elementos sustantivos de la marcha fiscal y económica de nuestro querido país. Señoras y señores, ya volvemos, porque
nos vamos a dedicar con Jorge Rodríguez, Marco Morales, Henry Llanes, a descubrir la cuantía o la cuantiosa estafa millonaria al Instituto de Seguridad Social. Porque hay una estafa que está en pendiente desde hace un pocotón de tiempo, que alcanza una cifra que usted